En un operativo de gran envergadura, las Fuerzas Especiales de México, en conjunto con la Fiscalía General de la República, FG, llevaron a cabo una serie de acciones en Guasave, Sinaloa, que dejaron a toda la región en shock. El objetivo del operativo, desmantelar una parte importante de las operaciones de uno de los líderes más temidos del cártel de Sinaloa, conocido como LSLDO, quien hasta ese momento mantenía un control absoluto sobre varias propiedades y rutas de tráfico de drogas en el norte del estado. Las autoridades, tras meses de investigación, ejecutaron una serie de allanamientos simultáneos que resultaron en la destrucción de 4 propiedades vinculadas directamente con el líder criminal. Las propiedades, que incluían ranchos y residencias de lujo, fueron reventadas por las fuerzas especiales con un despliegue de fuerza que desató una ola de incertidumbre y miedo entre los habitantes de la región. Los operativos fueron acompañados de bloqueos, tiroteos y una presencia militar visible en las calles de Guasave, lo que rápidamente atrajo la atención de los medios nacionales e internacionales. Los reportes iniciales indican que la destrucción de las propiedades forma parte de una estrategia más amplia para debilitar la red de LSLDO, quien se había ganado una reputación por su crueldad y por sus vínculos con diversas facciones dentro del cártel de Sinaloa. Aunque se desconoce la ubicación exacta de LSLO, en ese momento, su reacción ante el ataque fue inmediata, con varios miembros de su organización tomando represalias al enfrentarse a las fuerzas de seguridad. Las autoridades federales no tardaron en desplegar más unidades para contener la violencia en la región y asegurar que las acciones no se expandieran más allá de lo planeado. El impacto de este operativo no solo fue físico, sino también psicológico. La población de Guasave, que ya había estado viviendo bajo la constante amenaza del crimen organizado, se vio abrumada por el caos generado por los enfrentamientos y la presencia de las fuerzas especiales. Los residentes, muchos de los cuales habían sido víctimas directas del narcotráfico, comenzaron a expresar su alivio y, al mismo tiempo, su preocupación sobre las posibles represalias que podrían seguir al ataque a las propiedades de LSLDO. La sensación de inseguridad no desapareció tras el operativo, ya que se sabe que las facciones del cártel de Sinaloa son resilientes y rápidas para reorganizarse. Este operativo también revela las tensiones internas dentro del cártel de Sinaloa, ya que el liderazgo de LSLDO ha sido cuestionado por varias facciones rivales dentro de la misma organización. La caída de su imperio, si es que realmente se produce, podría desencadenar una guerra interna por el control de las rutas de tráfico y otras actividades ilícitas que hasta ahora se encontraban bajo su mando. Aunque las autoridades mexicanas celebran la efectividad de este operativo, los analistas de seguridad advierten que el golpe a LSLO podría ser solo un preludio de lo que podría ser una ola aún mayor de violencia en la región, mientras los grupos rivales luchan por llenar el vacío de poder que ha dejado su caída. Mientras tanto, el gobierno de Sinaloa ha declarado que se redoblarán los esfuerzos para asegurar la seguridad en la región, aunque los habitantes locales no ven con mucho optimismo los esfuerzos de las autoridades. La situación en Guasave sigue siendo tensa, con una población atrapada entre los intereses del crimen organizado y las promesas incumplidas de un gobierno que aún lucha por mantener el orden en un territorio plagado de corrupción y violencia. La historia de LSLDO es la historia de un hombre que, a través del terror, logró construir un imperio en el corazón de uno de los estados más violentos de México. Pero su caída podría marcar el comienzo de una nueva fase en la guerra interna del cártel de Sinaloa, una guerra que, hasta el momento, ha dejado a miles de muertos y desplazados en su estela. La pregunta sigue siendo, ¿quién tomará el control de las propiedades y las rutas que una vez pertenecieron a LSLO, y qué tipo de violencia desatarán esas luchas por el poder? La caída de LSLO podría no solo afectar su imperio, sino también tener consecuencias de largo alcance dentro de las filas del cártel de Sinaloa. La eliminación de figuras claves en la organización y la destrucción de las propiedades que operaban como centros de comando y refugio son un golpe significativo para el narcotráfico en la región. Sin embargo, la naturaleza resiliente de los carteles de droga, especialmente el cártel de Sinaloa, sugiere que este ataque podría desencadenar una serie de represalias y enfrentamientos entre facciones rivales, ansiosas por ocupar el vacío de poder dejado por LSLDO.
Las luchas por el control de las rutas de tráfico, las redes de distribución de drogas y los recursos financieros podrían llevar a un aumento de la violencia en la región, no solo entre grupos del crimen organizado, sino también contra las autoridades locales y federales encargadas de contenerlos. Los informes indican que, tras la destrucción de sus propiedades, miembros leales a LSLO han comenzado a movilizarse hacia áreas vecinas, buscando alianzas con otros grupos y reforzando su control sobre diferentes puntos estratégicos. La situación se está tornando cada vez más peligrosa, y las autoridades temen que los próximos días sean cruciales para determinar si el cártel de Sinaloa se fragmentará aún más o si, por el contrario, logrará reorganizarse y vengar la caída de uno de sus líderes más importantes. Mientras tanto, los residentes de Guasave y sus alrededores siguen viviendo con la incertidumbre de que la violencia podría desbordarse en cualquier momento. Los ciudadanos de Guasave, que han estado acostumbrados a vivir bajo la amenaza constante de la violencia, se encuentran nuevamente atrapados en medio de una lucha que no les pertenece. En las últimas semanas, ha aumentado la presión sobre las autoridades locales y federales para garantizar la seguridad de la población ante la posibilidad de represalias por parte de los grupos criminales. Las comunidades rurales, que a menudo son las más vulnerables a los conflictos de esta naturaleza, temen que los enfrentamientos entre los carteles se intensifiquen y que la violencia que caracteriza a la región afecte a personas inocentes. La inseguridad en Guasave ha alcanzado niveles alarmantes, con reportes de extorsiones, secuestros y homicidios que continúan siendo una constante. A pesar de los esfuerzos de las autoridades, la presencia del crimen organizado en la región sigue siendo abrumadora, y muchos ciudadanos sienten que las medidas implementadas hasta el momento no son suficientes para frenar la violencia. La policía local, aunque comprometida con la seguridad, se enfrenta a una desventaja significativa debido a la falta de recursos y al poder que los carteles ejercen sobre las comunidades. El reciente operativo para destruir las propiedades de LSLO es solo un paso en la larga batalla por recuperar el control de la región. La población necesita medidas de protección más contundentes, y la implementación de programas sociales y de apoyo económico podría ayudar a mitigar el impacto de la violencia en las comunidades más afectadas. Sin embargo, la clave para garantizar una mayor seguridad radica en mejorar la colaboración entre las autoridades locales, federales y la sociedad civil, así como en fortalecer la capacidad de las fuerzas de seguridad para hacer frente a los carteles con una estrategia más integral y efectiva. El gobierno federal, a través de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano, ha desplegado más fuerzas en Guasave y las áreas circundantes para controlar la situación y evitar que la violencia se propague. Sin embargo, la eficacia de estas medidas se ve limitada por la complejidad del conflicto, la corrupción interna en algunos sectores de las fuerzas de seguridad y la infiltración de los carteles en diversas instituciones gubernamentales. A pesar de estos desafíos, las autoridades federales siguen comprometidas con la lucha contra el crimen organizado, aunque muchos ciudadanos temen que la falta de recursos y el agotamiento de las estrategias tradicionales sigan siendo obstáculos para una resolución definitiva del conflicto. Las fuerzas especiales, encargadas de operaciones de alto nivel, también han jugado un papel importante en la destrucción de las propiedades de LSLDO. Sin embargo, el hecho de que el cártel haya podido reorganizarse rápidamente después de estos operativos refleja la necesidad de adoptar un enfoque más sostenido y estratégico. Los operativos de captura, si bien efectivos en el corto plazo, no han logrado erradicar la raíz del problema, que radica en la enorme influencia que los carteles de droga tienen en las comunidades y en las instituciones. Es esencial que el gobierno mexicano siga implementando esfuerzos para asegurar que los carteles no solo sean atacados en su infraestructura, sino que también se desmantelen las redes de corrupción que permiten su crecimiento. Sin una reestructuración completa en las fuerzas de seguridad, será muy difícil erradicar completamente el crimen organizado en regiones clave como Sinaloa. A pesar de los operativos exitosos, el Cártel de Sinaloa sigue siendo una de las organizaciones criminales más poderosas en México. La capacidad de los carteles para adaptarse a las circunstancias, reorganizarse rápidamente y proteger sus intereses es impresionante. Aunque las fuerzas federales han logrado importantes victorias, las operaciones de los carteles continúan siendo muy rentables y están profundamente arraigadas en el tejido social y económico de muchas regiones. En el caso de LSLO,
Su caída no significa el fin de su red de operaciones, sino solo el inicio de una nueva etapa de lucha por el control de las rutas y el territorio. Con la fragmentación interna del cártel de Sinaloa, nuevos actores están surgiendo, lo que podría llevar a más conflictos entre facciones rivales. Esto también abre la puerta para que otros carteles intenten aprovechar la situación y ocupar el espacio dejado por los líderes caídos. A medida que la lucha por el poder se intensifica, las autoridades tendrán que estar preparadas para enfrentar no solo la violencia entre carteles, sino también la creciente infiltración del crimen organizado en las instituciones. La situación en Guasave es un reflejo de los retos que enfrenta México en su lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. A pesar de los esfuerzos del gobierno para contener la violencia, los carteles continúan operando con fuerza, y las comunidades locales siguen siendo las principales víctimas. La clave para frenar la violencia en la región radica en un enfoque integral que involucre a las fuerzas de seguridad, las autoridades locales y la sociedad civil. Es esencial que las políticas de seguridad no solo se centren en la represión, sino también en ofrecer alternativas sociales y económicas para las comunidades afectadas. La lucha contra el crimen organizado está lejos de ser ganada, pero operativos como el de las Fuerzas Especiales en Guasave muestran que, con la estrategia adecuada, el gobierno puede avanzar en la lucha por recuperar el control de las zonas dominadas por los carteles. No obstante, el verdadero desafío será garantizar la estabilidad a largo plazo, erradicar la corrupción y restaurar la confianza de la ciudadanía en las instituciones encargadas de protegerlos. La violencia desatada en Guasave no solo afecta a las facciones criminales y a las autoridades federales, sino también a la población civil, que se encuentra atrapada en medio de un conflicto que parece interminable. En las últimas semanas, los enfrentamientos armados y las represalias entre grupos rivales han generado un clima de miedo y desconcierto entre los residentes de la región. Las familias que habitan en áreas cercanas a los operativos han expresado su preocupación por la seguridad de sus hogares y sus seres queridos. Muchos de ellos se sienten impotentes ante la constante presencia de los carteles y la amenaza de que la violencia los alcance en cualquier momento. Además, las comunidades rurales cercanas a Guasave se han visto particularmente afectadas por la violencia. En estas áreas, los grupos criminales tienen un control absoluto sobre los recursos y las actividades económicas. La extorsión a los agricultores, el secuestro de trabajadores y el cobro de derecho de piso a los pequeños empresarios se ha convertido en una constante para quienes intentan ganarse la vida sin involucrarse en el crimen. Esta situación ha generado un círculo vicioso de pobreza, desesperación y falta de opciones, lo que empuja a muchos a recurrir a las actividades ilícitas como única vía para sobrevivir. El gobierno federal ha declarado en varias ocasiones que se están tomando medidas para restaurar el orden en Guasave, pero la realidad en el terreno parece ser muy diferente. A pesar de los esfuerzos de las autoridades, la presencia del crimen organizado sigue siendo abrumadora, y los operativos militares no han logrado reducir significativamente la violencia. A medida que la población local lucha por mantenerse a salvo, las expectativas sobre el futuro inmediato siguen siendo inciertas. El cártel de Sinaloa ha sido históricamente uno de los grupos criminales más poderosos en México, pero la reciente fragmentación interna dentro de la organización ha abierto la puerta para que otros carteles intenten ganar terreno en las regiones donde antes el cártel de Sinaloa ejercía un control absoluto. Los recientes enfrentamientos en Guasave son un claro ejemplo de esta competencia creciente entre facciones del cártel de Sinaloa y grupos rivales que buscan aprovechar la oportunidad para expandir su influencia en el estado. La llegada de nuevos actores en la región ha generado más conflictos, y el control de rutas y territorios se ha convertido en el principal objetivo de todos los grupos involucrados. Las facciones que antes trabajaban juntas bajo el liderazgo de Joaquín El Chapo Guzmán ahora luchan entre sí, lo que ha generado un vacío de poder que es rápidamente aprovechado por otras organizaciones criminales. Los analistas de seguridad advierten que esta lucha por el control podría dar lugar a más violencia, tanto entre los carteles como contra las autoridades locales, que seguirán siendo objetivos de los ataques por parte de los grupos en competencia. Lo que antes era una organización centralizada bajo la figura de El Chapo ahora se ha convertido en un conglomerado de facciones en guerra, cada una con sus propios intereses, lo que aumenta la complejidad de la situación en Sinaloa.
Mientras el gobierno federal lucha por mantener el control, los carteles continúan adaptándose rápidamente y se reorganizan a gran velocidad, lo que dificulta el trabajo de las fuerzas de seguridad. Esta guerra interna dentro del cártel de Sinaloa podría convertirse en un factor aún más peligroso, ya que los enfrentamientos entre facciones no solo afectan a los involucrados, sino también a las comunidades que están atrapadas en el medio. Uno de los principales obstáculos para enfrentar la violencia en Guasave es la falta de recursos adecuados para combatir al crimen organizado. Aunque las autoridades federales han desplegado fuerzas de seguridad en la región, la magnitud del problema supera las capacidades de los operativos actuales. Las fuerzas militares y de seguridad pública siguen siendo insuficientes para mantener el orden en una región tan vasta y compleja, y la falta de coordinación entre los diferentes niveles de gobierno ha sido un factor clave en la persistencia de la violencia. La falta de infraestructura, equipo especializado y personal capacitado es otra de las debilidades que enfrenta el gobierno en su lucha contra el narcotráfico. A pesar de las inversiones en la Guardia Nacional y otras fuerzas de seguridad, los recursos disponibles para hacer frente a la violencia siguen siendo limitados. Esto hace que los operativos en Guasave sean más reactivos que proactivos, lo que permite que los carteles se adapten rápidamente y continúen operando sin mayores dificultades. Además, la corrupción dentro de las fuerzas de seguridad y las instituciones gubernamentales sigue siendo un factor importante en la incapacidad para erradicar el crimen. A pesar de los esfuerzos para depurar las fuerzas de seguridad, la infiltración del crimen organizado dentro de las autoridades sigue siendo una constante. Los ciudadanos de Guasave, que viven bajo el control indirecto de los carteles, a menudo no saben en quién confiar, lo que agrava la situación y fomenta la impunidad. Para poder frenar la violencia en Guasave y en otras regiones de México, se requieren reformas profundas en las fuerzas de seguridad y en el sistema de justicia. Los operativos militares, aunque necesarios, no son suficientes para garantizar una solución duradera al problema del narcotráfico. Es necesario un enfoque integral que abarque no solo la represión del crimen organizado, sino también la prevención, la justicia social y el fortalecimiento de las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley. Las reformas deben incluir una revisión exhaustiva de los cuerpos de seguridad, la eliminación de la corrupción dentro de las fuerzas de seguridad y la implementación de un sistema judicial más transparente y efectivo. Solo así se podrá garantizar que las autoridades estén realmente comprometidas con la lucha contra el crimen y que los carteles de droga no sigan controlando las instituciones del Estado. Además, las autoridades deben trabajar en colaboración con las organizaciones civiles y las comunidades locales para abordar las causas subyacentes del crimen. La falta de empleo, la pobreza y la exclusión social son factores que alimentan el narcotráfico, y mientras no se aborden, la violencia seguirá siendo un ciclo difícil de romper. La lucha contra el crimen organizado no es solo una tarea para las fuerzas de seguridad y las autoridades gubernamentales, sino también para la sociedad civil. En Guasave, como en muchas otras regiones de México, las comunidades están pagando un alto precio por la violencia generada por los carteles. Sin embargo, la respuesta de los ciudadanos ante la adversidad puede ser crucial para lograr un cambio. A pesar del miedo y la intimidación, la sociedad civil ha mostrado signos de resistencia. Grupos locales y organizaciones no gubernamentales han comenzado a organizarse para exigir más seguridad y justicia, a menudo arriesgando sus vidas para denunciar las injusticias que padecen. Los colectivos de derechos humanos, a pesar de la hostilidad de los carteles, han jugado un papel fundamental en visibilizar la violencia en la región. Estas organizaciones han recopilado testimonios de las víctimas de la violencia y han documentado casos de desapariciones forzadas, desplazamientos y asesinatos cometidos por los grupos criminales. Aunque el trabajo que realizan es arduo y peligroso, su labor es esencial para que el gobierno tome medidas y comience a aplicar la ley de manera efectiva. Sin la denuncia y la presión constante de la sociedad civil, la impunidad seguiría siendo la norma. Además de las organizaciones de derechos humanos, los ciudadanos de a pie también deben desempeñar un papel activo en la denuncia de actividades criminales y en la exigencia de un sistema de justicia imparcial. La complicidad y el miedo han mantenido a muchas personas calladas, pero a medida que crece el deseo de justicia, las comunidades están demostrando que pueden ser un frente unido contra el crimen organizado. Sin embargo,
Esto requiere un cambio en la mentalidad y un apoyo directo de las autoridades para garantizar la protección de aquellos que se atrevan a desafiar el sistema de violencia impuesto por los carteles. Los ciudadanos de Guasave y de otras regiones afectadas por el narcotráfico merecen un entorno de seguridad y paz, donde no vivan bajo la amenaza constante del crimen organizado. El compromiso de las autoridades, las fuerzas de seguridad y la sociedad civil es esencial para lograr este objetivo. Si México sigue trabajando para erradicar las causas subyacentes de la violencia y el narcotráfico, y si los ciudadanos continúan luchando por un cambio real, es posible que, algún día, se pueda restaurar la paz en regiones como Sinaloa y en todo el país.